Pregunta, ya que tú me haces esa pregunta. ¿Moisés escribió el Pentateuco, sí o no? ¿Moisés escribió el Pentateuco, sí o no? No, eso no se puede mostrar. Eso. Ni siquiera hay No. base extrabíblica que existió Moisés. Hasta el momento no, tú no puedes ¿Qué? demostrar O arqueológica sea, tú me históricamente dices que que existió Moisés es un Moisés. personaje No, legendario. Eso se llama argumento no. liberal. Estás Eso, confirmando mi eso postura se de llama que ciencia asumes un bíblica. argumento No, liberal. por eso. Ciertamente, claro, Moisés es un No, es personaje que mitológico tanto por como los eso. Pokémon, claro. No por eso, pero ¿cómo me puedes demostrar históricamente que Moisés sí existió Bueno, Jesús extrabíblicamente creía y que que sí hubo Moisés era un eso? personaje histórico. Bueno, pero eso es parte también, por eso te digo, de la crítica textual bíblica, de las ciencias bíblicas como tal. O sea, vuelvo a repetirlo. Okay. La ciencia bíblica que de ciencia no No, yo tiene no. nada, claro. Bueno, Sí, sí. dale. Pero bueno, de todas maneras, Es un para darle argumento liberal, paso. querido Guido. Sí, no estoy diciendo, sino simplemente que hay posiciones divididas en cuanto a lo que tiene que ver pues con el Yo mismo te voy a tema. asumir la postura tradicional, que es la postura que yo asumo y defiendo, igual como lo hace un católico como Humberto Casuto, como lo hace un protestante como Gleason Archer y otro como Wybrow, que hizo el mejor análisis que le dio golpe de muerte a la teoría Graf-Belhausen, que hablaba de los 5 autores diferentes para el Pentateuco. Te voy a decir lo siguiente, mira, Moisés escribió el Pentateuco. Por lo tanto, si escribió el Pentateuco, no partió de una tradición oral, porque él fue testigo de lo que vio. Y Moisés consultó fuentes Pero documentales. ¿cuáles rollos consultó? Sencillo, Números te ¿Cuáles rollos menciona una consultó fuente Moisés? documental. ¿Cuáles documentos? ¿Cuáles? El libro de las batallas de Yahvé. El libro de las batallas de Yahvé es ¿Sabía una que? fuente de números. ¿No lo has leído? Está ahí. Y ¿Y por qué no quedó? ese ¿Y por qué documento. la batalla Yahvé o esos libros no quedaron consignados en el Has hecho la pregunta más Pentateuco? importante de todas. Esa es la pregunta clave sobre la cual se sostiene el principio de sola escritura. Que estos textos sirven de fuentes, pero no son inspirados, porque solo los textos inspirados son los que se preservan como canónicos. Evidencia se preservó y el otro no. ¿Y quién determinó eso ya? ¿Moisés o el mismo judaísmo con el Los tiempo? judíos El judaísmo recibieron, rabínico, los fariseos, los saduceos. ok, tú estás consciente que la palabra tradición significa recepción, ¿verdad que sí? Recibir algo, eso es Claro. traer, Y que es parte entregar. también del Muy bien. judaísmo. O sea, la tradición Muy oral, bien, muy bien. es parte Pero también del aquí, pero el judaísmo, que son pues problema las es, sentencias y logias de muchos rabinos ok, está bien, si tienes toda la razón, si y fuese sus oral, el comentarios. problema es que Moisés escribió el O sea, Pentateuco. estoy hablando Moisés no lo transmitió oralmente. como literatura general. Ok, entonces Moisés, estamos de acuerdo en que Bueno, Moisés escribió el Pentateuco. Si estamos de acuerdo en ello, entonces no transmitió oralmente el Pentateuco, lo entregó por escrito y lo dejó en el arca. Y luego tú vas a encontrar a Samuel que tiene el Pentateuco a en la el arca mano y estaban que lo solamente las tablas de la ley de Dios, no estaba la lo Tanaj. frente al arca, querido. ¿No has leído 1 No. Samuel 10:31? Creo que el verso 31, que dice que Samuel escribió las leyes del reino y las puso frente al arca. Estaban guardados esos rollos en el tabernáculo, estaban depositados como un texto sagrado. Ellos tenían un texto escrito sagrado en la época de Samuel, en la época de David. Por lo tanto, no se recibió oralmente. Eso es una estupidez. Sí, pero, Excusen que me exprese sí, pero así, lo que, pero eso no se no, pero sostiene, que tú, lamentablemente, con el texto. Ahora, bueno, si tú pues vas a apelar a argumentos liberales, eso es otra cosa. la crítica textual bíblica es mucho más amplia, no podemos La crítica textual encasillar una bíblica cosa. está dividida en dos bloques, los liberales y los conservadores. Los conservadores también hacen crítica textual y te vas a dar cuenta que los Sí, pero, conservadores dicen directamente que el Pentateuco no se recibió oralmente, sino por claro, escrito. Y que sí, se pero, editó. Eso sí yo te lo creo. sí, pero El no Pentateuco fue tenemos, editado, o no por Moisés, sino por un autor posterior. ¿Quién lo editó? Bueno, Wybrow dice que Samuel, en base a 1 Samuel 10:31. Pero Bueno, Néstor, Samuel pudo haber actualizado el texto porque el texto de Génesis Néstor, tiene actualizaciones. igual lo Pero que, esas actualizaciones son hechas por un autor inspirado. Por Néstor, lo tanto, las actualizaciones son tan inspiradas como el escrito original. Simple. Se acabó. Néstor, pero lo que vos estás diciendo es un poco anticientífico, ¿no? No, Porque no vos, es sí, anticientífico. porque vos estás dogmatizando solamente una parte de la ciencia, como que si vos lo, como si vos lo pudieras bueno, fuera la demostrar última voz. tajantemente, claro, como si No, fuera pero la eso, única voz y lo no, estás dogmatizando. O sea, no Déjame hacerte estás una pregunta. dejando, no estás no hay dejando, originales, claro, claro, no hay originales de ningún texto, ni en el Antiguo Nuevo Testamento, son Nadie copias está de hablando de copias muy originales. posteriores. Yo no estoy hablando de Claro. Entonces, autógrafos. no Yo te se estoy puede, no se puede hablando, ir a un pero, original pero es que que tú ese me es digas, otro este tema, querido. original Pero que es ese de es otro Moisés, tema, porque querido. está... Es que yo no te estoy Pero hablando del todo eso hay que original. tenerlo Yo en te estoy cuenta. hablando que la transmisión
de la información se dio por escrito, no oral. Eso es lo Pero que no estoy lo podés diciendo. demostrar. Sí, No lo te podés puedes demostrar. demostrar. No, vos podés demostrar tu tesis como una tesis que está sobre la mesa, pero no podés demostrar a ciencia cierta que tu tesis es Pero no es verdadera. la última palabra, Exacto. Néstor. No Y es tenés algo que tú cómo, no haces tenés mucho en cómo. tus en vivos. Tus Ese en es el vivos. problema de Y en el ustedes. mismo Ustedes debate tienen un con Rick prejuicio Guardón, contra mí. por eso, Ustedes creen que tú yo lo estoy das a hablando entender como la última que era voz como la última. definitiva. Sí, así lo vas a No, entender tú, yo te Néstor. estoy asumiendo una De línea hecho, académica muy sólida, simple. Claro, Esto pero yo no lo es, digo en no la, es, en la academia hay diferentes posiciones. claro, Pero- De hecho, lo que la esa más pasa es línea, que para la época de Jesús está un canon cerrado, eso no lo puedes demostrar, Ok, porque hay muchos vamos a ver. eruditos que dicen que fue siglo segundo, siglo tercero. Le tengo Pero una es que se vuelve pregunta al a punto, Guido y a licenciado y Lucho. Lucho. El Escucha, tema, le tengo Siempre una estamos pregunta. en tema. Le tengo una sí, pregunta pero a Guido y a Lucho. A Guido y a Lucho, ver. una pregunta muy importante. A los dos. Me van a responder, vamos a ver cómo ustedes responden, porque entenderé mejor la postura que ustedes tienen en base a su respuesta. Ok. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿La Biblia es palabra de Dios, sí o no? es Claro, una que de es las palabra de formas, Dios y es claro, inspirada por- una de las Pero es formas palabra de de la, Dios. claro, una de las Claro. formas de la, Ahora, ¿qué de la entendemos por transmisión de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo se define esa palabra de Deténganse ahí, Dios? deténganse ahí. Ya se Pero trata- ya va, ya va, Yo ya no- va. Vamos Deténganse a ahí para hacer que algo entiendan la en esto. pregunta. No, pero déjame decir nada más esto para que se agote bien la idea. Ok. Estamos de acuerdo en que es palabra de Dios. No estamos discutiendo si es la única palabra de Dios. Es palabra de Dios, ¿sí o no? Si es palabra de Dios, ¿debo creer todo lo que ella dice? Obviamente. Muy bien. Ella dice que Moisés escribió el Pentateuco. Gracias. Ahora, tengo una pregunta. ¿Moisés pudo escribir su propia muerte? ¿No ves que estás diciendo un disparate? No, porque tú no estás entendiendo que yo estoy hablando de la edición. No, Es que ese es el problema. Néstor, no. Mira, ¿Cómo pudo ese es el Moisés problema. mirar la tierra prometida Querido Guido y y querido mirar a Lucho. dónde estaba su tumba? Ay, santo. Que nunca la Querido Guido y encontraron. querido Lucho. Déjame explicar. No, no, ahí se Ustedes pasó, saben se pasó. distinguir entre el escritor y el editor. Ustedes saben distinguir eso, ¿verdad? Pero claro, entonces el vos escritor estás y el editor son reconociendo. cosas ¿Sí diferentes. o no? ¿Saben distinguir entre el escritor Pero- y el editor? ¿Verdad que sí? Porque los acabo de Pero agarrar. eso lo está sacando, eso lo está sacando Claro. de la manga, porque No, ¿cuál fue el sí. editor del Pentateuco? ¿Y en qué momento se Pero incluso hay una tradición, ustedes que apelan tanto a la tradición, como todas? los judíos tienen una tradición de que el Pentateuco fue editado. Y la evidencia de que el Pentateuco fue editado es interna. Yo simplemente tengo que revisar la crítica interna del Pentateuco y me doy cuenta que el Pentateuco es editado. Me lo voy a explicar esto para que ustedes todos hablen libremente. Miren, ¿por qué digo esto? No lo digo por mí, porque me salió de los sobacos. ¿Hay evidencia interna de que el Pentateuco fue editado? Sí. ¿Por qué? Porque está actualizado el texto. Primero, las actualizaciones las puedo explicar más adelante, pero está actualizado. Dos, pero también es cierto que el texto es actualizado porque ya la Biblia presupone que Moisés lo escribió. Si Moisés lo escribió, entonces es obvio que el Pentateuco tiene una fase original escrita por Moisés. La edición se descubre revisando el texto, porque es imposible que Moisés escribiese su muerte, pero sí le escribió un editor final. Igual que Juan, el Evangelio de Juan, esas ediciones, los últimos 2 versículos del Evangelio de Juan no lo escribió el apóstol Juan, un editor final. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan también fue editado, porque las palabras finales de Juan, versos 33 y 34, si mal no me acuerdo, de Juan 21, dicen, este es el discípulo de quien que da testimonio y nosotros creemos que su testimonio es verdadero. Nosotros creemos, en Juan 21 implica que al final el evangelio fue editado por otra gente. Entonces, señores, es lógica del texto, simplemente leer la palabra, ir a la palabra para que ella misma te diga que fue editada. Sí, pero entonces es un desarrollo progresivo que tenemos que mirar a ver eso cómo lo que es digo, tanto la el Antiguo revelación como el Nuevo progresiva. Testamento. Es justamente a lo Claro, que yo sí. refiero. Por eso cuando yo digo que sola escritura, obviando el tema, es un principio que incluye la revelación progresiva. No necesitas que el canon esté completo para que el principio funcione, porque así es como tú lo vas a ver en la Sí. dinámica del mismo Antiguo Testamento, querido. Pero lo que te estoy dando a entender en esto es que para la época de Jesús habían diferentes posturas entre lo que consideran ellos como libros sagrados, porque los esenios, Pero que eso es los canon, fariseos querido. y los, Ujú. claro, por eso te estoy diciendo, pero voy a repetir, los esenios tenían su propia biblioteca, los fariseos tenían su propia biblioteca y los Ok, una saduceos también pregunta. tenían. Y otra Entonces, cosa, no era esperen un norma, poco. no Pero era una norma para el cosita, siglo una primero. cosita. Los versículos que supuestamente
podría usar Néstor para la defensa de que Moisés escribió el Pentateuco, en realidad hablan de que Moisés escribió la ley de Dios. No dice que Moisés haya escrito los 5 libros del Pentateuco. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta porque incluso hay rabinos que sostienen que Moisés sí escribió la ley, pero no lo que se conoce como el Pentateuco. Entonces, vos estás haciendo, o sea, una dogmatización de algo que vos no podés demostrar a ciencia cierta. Oh, interesante. Me gusta eso. Todo Otra sigue vez, siendo Jesús, especulativo, todo tienes sigue razón, ¿sí o no? Obvio. Pues Jesús dijo que Moisés escribió la ley. La ley, Es la ley, todo el Pentateuco. Pero como no, la pero ley ¿a en qué la se época de refería la Jesús, ley? dice Lucho, pero ¿Ves? la ley no son ¿Ves? todo el Pentateuco. En la Porque época de también Jesús, está el Génesis, el Génesis no es una ley, el Génesis Cuando es un género Jesús- literario, como tú cuando lo decías, Jesús- completamente diferente. Guido, cuando Jesús decía la ley de Moisés, en la época de Jesús, ¿a qué se referían con la ley? A la ley, a las Bueno, 613 aquí leyes, a los ¿Se preceptos referían que a eran- cuáles a libros? a las ¿Cuáles? 613 leyes. a Ay, 600 santo Dios. preceptos que Exacto. ¿Y de dónde? Ok. Y de hecho, La ley de los Moisés, fariseos cuando hacían ellos sus dicen la propias ley de Moisés, interpretaciones. la ley de Moisés, acuérdate que tú no puedes confundir la ley de Moisés con los 613 preceptos, porque eso sería una locura. O sea, la ley de Moisés. Los 613 preceptos se destilan de la ley, para que se sepa. No es la ley de Moisés. Ahora bien, la ley de Moisés, cuando ellos decían la ley y los profetas, ¿a qué se referían? Obvio, Aparte de lo que era la Tana, Claro, pero el Moisés- Pentateuco y Entonces, los- la los- ley, en palabras de ustedes, en la época de Cristo eran los 5 libros de Moisés, caramba. ¿de no, qué pero están a ver, diciendo eso es cuando lo que Jesús vos, decía la ley, no esto se es estaba lo que refiriendo a los 5 vos, libros a de ver, Moisés? eso lo deducís vos, brother. No lo deduzco Claro, yo, ustedes acaban claro de que decirlo con sus sí. propias palabras. No, Es yo no que dije nada. Yo no tengo que ver con eso. Yo no dije nada. Ustedes dijeron. es que Néstor, Lucho, que yo Lucho, puedo de verdad, yo entender te es que, quiero, por ejemplo, Lucho, te quiero, de verdad, de corazón, yo no estoy siendo falso. Quiero decirte que quiero mucho, así como Guido sabe que yo lo aprecio. Guido sabe bien que yo lo claro, aprecio yo mucho. también te aprecio. Y- Por eso estamos pero aquí quiero que se charlando, sepan estamos de solamente todo que dialogando. aprecio mucho a Luchito. Yo quiero mucho a Luchito. Lo quiero mucho, de verdad que sí. Me hace reír mucho, me siento feliz. Claro, pero a ver, Néstor, sinceramente, Lo que mira, pasa, Néstor, es que tú siempre cuando das tus postulados, das a entender Dale. como Claro, si fuera la lo- última lo palabra haces y de que forma nadie más, anticientífica, en la brother. academia sería lo plus ultra y no es así. Es como que, por a ver, eso mismo, es como en la que- crítica textual hay gran diferencia de... claro, Ok. claro. Ok, Es como, vamos a es ver. como decirte, el Pero Apocalipsis ya que lo eso, escribió pero eso Juan no o anula Juan mi el discípulo. argumentación, querido. Eso simplemente es un prejuicio hacia Pero mi entonces no argumentación. es solo la escritura, entonces no es solo la escritura Pero- porque pero los tú estás- judíos pero del ustedes- primer siglo tenían una literatura mucho más amplia. Pero ustedes no puedes decir están que solo la escritura era el manifestando. Pentateuco. Pero escucha bien, ustedes están manifestando que el problema que tiene mi argumento es que yo me creo el mejor. Eso No, es más no, o no, menos lo que no, ustedes no, están no, no, diciendo. no, no. Que No yo te- me creo no, que no, es la no es última que vos te palabra. crees el mejor. Esa A ver, es la Néstor. manera como van a No, combatir mi Néstor, argumento. Néstor. No es que vos te creas el Estamos mejor, dialogando. porque estos argumentos que vos estás sosteniendo no son tuyos. No son tuyos propiamente. Gracias. Claro, pero el error tuyo es que esos argumentos, que en realidad simplemente son parte de una tesis, un postulado, vos lo pones como si fuera Una entre algo, varias. claro, como si La fuera algo última o la dogmático, o, Claro, o y eso como no lo si fuera puedes el hacer. consenso de los historiadores, Claro. cosa que no existe. Exactamente. Ok, déjame dar un cachito respecto a eso que ustedes Néstor, ya acaban va, de decir. dame un chance para que, porque si no, entonces se va a podrir todo. Vamos a colocar tiempo, ¿sí? ¿Qué les parece? 2 minutos por cada uno, ¿está bien? Ok, como quieras. Néstor. Ok, 2 minutos, Sí, ¿sabes? está bien. Uf, Bueno, terrible. 2-3 minutos por 3 cada uno, minutos ¿está bien? mejor, sí, para que así puedan, Ok. puedan argumentar Bien. de todo. 3 bien. minutos con tiempo Vamos a iniciar, vamos para a que tú iniciar, mismo lo- vamos a iniciar para avanzar un poco más, por porque quisiera por Néstor, sí, llegar a la reforma ya planteé una pregunta protestante allí. también. Ya va, licenciado, no te escucho. No ¿Cómo tanto el dice? judaísmo. ¿Cómo dices? No, que también avanzar un poco más, porque también quería preguntarle a Néstor sobre el tema de solo escritura en el protestantismo, porque es más vinculante para nosotros los cristianos, ¿no? Más que lo del judaísmo, ¿no? Para que clausuremos el tema del judaísmo y ahondemos un poco más qué se entiende por sola escritura en el cristianismo primitivo y en la época de la Reforma Protestante. Podríamos ser esos 3 bloques, ¿no? Ok, Con tiempo ok. limitado, Licenciado, me parece mira, muy vamos a bien. hacer algo. Tú puedes tener mientras no estés hablando, mutear tu micrófono, porque detecté sí, que es claro, tu sí, micrófono sí. el que está
sí, ahí ya se fue el eco, ¿verdad? Sí, se fue el eco ya. Sí, ya, ve, ahora sí, sí, es el micrófono del licenciado, ¿vale? Lo que hay que hacer es lo Entonces, siguiente, cuando Guido hable, tenemos que mutear el micrófono para que así se entienda lo que él dice también. sí, también. Ajá. Ujú. Yo he venido muteando mi micrófono y muteando. Ahí activo otra vez el licenciado su Osman, micrófono. no, te estoy diciendo para que moderes tú los tiempos y el orden en que vamos a hacer las exposiciones. Con 3 minutos más que suficiente. Sí, correcto. Entonces vamos a iniciar con Néstor con 3 minutos, ¿vale? Dile que me recuerden la pregunta. Eh, Así que dale, recuérdenme la pregunta, Lucho. por favor. ¿Cuál es la pregunta, Lucho? Si los judíos eran solo escrituras, más o menos el tema, ¿no? Ok. Voy con 3 minutos para Néstor, vale. Néstor, 3, 2, 1, ya. Para nosotros poder decir que los judíos eran sola escritura, necesitamos entender qué es sola escritura y sobre todo lo que es el principio de revelación progresiva de la sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Autoridad, suficiencia y perspicuidad. Están presentes estas tres bases, por supuesto. El Pirkei Avot de 5:22 ya habla de ello. Ahora bien, pueden argumentar diciendo no, pero que la escritura en el pasado, etcétera, no estaba completa. Otra vez, tiene que estar el principio porque no necesita el canon para que esté funcional el principio, porque apela a la revelación progresiva. A ver, cuando David dice la ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma, ya no estaba completo todavía el canon del Antiguo Testamento, pero la ley era lo suficientemente perfecta como para convertir el alma. Por lo tanto, nosotros tenemos que presuponer directamente, porque así lo hace Jesús, que la escritura, en este caso, tiene esta capacidad de servir como norma de fe y conducta en el Antiguo Testamento, porque justamente es lo que hicieron los discípulos, tomaron el Antiguo Testamento como una referencia para poder mostrarles a los demás que lo que el Antiguo Testamento decía sobre Jesús era cierto. Y ese simplemente es el principio sobre la escritura aplicado. Otra vez, cuando hicieron las reformas de los siglos en la época de los reyes, justamente lo hicieron en base a los textos de Moisés, porque Moisés ya era norma de fe y conducta para los profetas. Así que los profetas hicieron sus profecías en base a Moisés. Simple ejercicio. Por lo tanto, si ustedes quieren saber si los judíos eran sola escritura, pregúntense primero si en la época de los reyes los judíos ya tenían a Moisés como norma de fe y conducta, porque si es así, ya era sola escritura, aunque el canon no estuviese completo. Bien, excelente. Vamos ahora le voy a dar el tiempo al licenciado Guido, ¿ok? Para que pueda responder. Luego vamos con Cristian y luego vamos con Lucho, ¿ok? Bien, Bien, listo. licenciado, Yo lo que- 3 minutos. Gracias. En 3, 2, 1, ya. Bien, lo que va a entender, porque lo vi en Néstor en su debate, es que daba a entender, y ya como si fuera la voz oficial, que para la época de Jesús la Torá ya era definitivamente para los judíos. Lo que yo estoy diciendo, el del contexto histórico, es que para el siglo I no había un consenso, porque no se había cerrado el canon. Lo único que sí consideraban los judíos de inspiración divina como tal era la Torá, que son los 5 primeros libros. En eso había una unanimidad entre los esenios, entre los saduceos y los fariseos, pero no era la única literatura que era vinculante con el judaísmo del siglo I. También están los Mishnah, y después el Talmud. Eso va a entender que el judaísmo como tal nunca es solamente solo escritura, aunque tengan diferentes libros cuya base como tal doctrinal sea diferente. De hecho, inclusive el mismo Jesucristo utilizaba el término, la cuestión rabínica, como era la escuela de Eliel, Gamaliel, que eran normas o conductas que sus propios discípulos también adoptaban. Las parábolas de Jesús, aunque eran conocidas, pero eran propias de él, como también muchos otros fariseos también tenían ese mismo que hacer. Eso da a entender de que era mucho más abierto. Ahora, pregúntale a los judíos de Alejandría por qué no consideraban solamente los libros de la Taná en hebreo y esta versión era en griego. Y eran tan judíos los de Alejandría, la Septuaginta, que de hecho, según el consenso de muchos historiadores y biblistas, era la que utilizó normativamente los primeros cristianos, inclusive a Pablo, porque cuando Pablo le dice a los de Berea que consulten las escrituras, dice, eran griegos, porque las diásporas utilizaban, era un Pentateuco en griego y no en hebreo. Eso fue posteriormente que se cerró ya el canon, o con Yania o algo así, pero ya es posterior a la época de Jesucristo. Esa sería mi posición. Gracias. Excelente. Vamos a hacer algo. Mientras no estemos hablando, muteemos los micrófonos. ¿Viste, Lucho? Ahí que tú te escuchó que estaba tipeando ahorita ahí en el teclado. Bien. Cristian, bienvenido, hermano. Te voy a dar 3 minutos para que puedas anexar ahí tu bocadito, ¿vale? Dale, bendiciones. ¿Me escuchan ahí? Sí, se te escucha perfecto, hermano. Vamos en 3, 2, 1, ya.
Bueno, la pregunta de que si los judíos eran solo escritura es bastante fácil de encontrar. La pregunta o la principal pregunta que debemos responder acá es, ¿qué otra autoridad infalible estaba a la par de la escritura para el judaísmo del primer siglo, del tiempo de Jesús? A ver, ¿qué pasa acá? Si el apologista católico dice de que el magisterio judío era una autoridad infalible, tenemos a una autoridad infalible señalando a Jesús como un hereje. Y dado que son infalibles, están diciendo la verdad, por lo tanto el cristianismo es falso. ¿Qué pasa? Dado que somos cristianos y creemos en la resurrección de Cristo, afirmamos con categoría de que el judaísmo o el ministerio judío del primer siglo se equivocó. Por lo tanto, y en consecuencia lógica, solamente la escritura es infalible. Acá no importa la percepción cultural que pueda tener el judío y decir de que no es sola escritura. En la práctica, de facto, ellos son sola escritura, porque ellos no proponen otra autoridad infalible. Ellos solamente reconocen como autoridad infalible a la escritura. Acá pueden decir, no, es que el canon era este, el canon era el otro. No importa, independientemente, reconocen en la escritura que era la autoridad vinculante e infalible para ellos. Entonces, dado de que solamente reconocen esta autoridad infalible en la escritura, por lo tanto, se sigue que para el judío del primer siglo, solo la escritura es el principio que rige su religión. Entonces, realmente el católico que propone esta innovación teológica de un magisterio infalible es quien debe proporcionar evidencia de que tal cosa es así, porque realmente es una innovación teológica. En el judaísmo del primer siglo, solamente la escritura era infalible, el magisterio era falible, y es más, la misma historia lo demuestra. Dado de que el magisterio judío se equivocó en señalar a Jesús como hereje, por supuesto, tenemos que afirmar de que son falibles. Y es más, si quieren proponer a la tradición como autoridad infalible, tenemos a Jesús mismo señalando de que la tradición de los fariseos se equivocaba en su interpretación y en su aplicación. Por lo tanto, solamente nos queda una autoridad infalible para el tiempo de Jesús, que es la escritura. Excelente, Cristian. Muy bien. Vamos ahora con los 3 minutos de Lucho, ¿bien? Recuerden tener sus micrófonos muteados mientras no vayan a hablar. Lucho, vamos. 3, 2, 1, ya. Ok, bueno, me pareció un poco gracioso cómo lo expuso Néstor, porque pareciera más bien que estuviera hablando del Papa Moisés, ¿no? Sonaba mucho al Papa Moisés, ¿no? Como que los judíos tenían el Papa Moisés. Bueno, pero más allá de eso, hay protestantes anglicanos, luteranos, incluso hasta presbiterianos que sostienen que los judíos no podían ser sola escritura. Y es más, en mi formación como protestante se me enseñó que la sola escritura presupone ya el canon y la revelación cerrada, ¿ok? Y ahora, ¿qué sucede aquí? Ellos, como lo decía Cristian, entienden que los judíos eran sola escritura porque apelaban a las escrituras como la única fuente infalible. Pero se están pasando por alto que los judíos sí creían que Dios podía hablar infaliblemente a través de los profetas. Y la voz de estos profetas aún no estaban, por ejemplo, por escritas. Vamos a poner un ejemplo. En el tiempo de Malaquías, cuando Malaquías profetizó, ¿las palabras del profeta Malaquías estaban ya por escrito? No. Pero los judíos creían que esa palabra era de Dios, al menos aquellos que aceptaban y estaban abiertos para considerar las palabras del profeta como palabra de Dios. Por lo tanto, para el judaísmo sí era posible que hubiese palabra de Dios revelada e infalible fuera de lo que ellos tenían como escritura. De la única forma que pueden demostrar que los judíos eran sola escritura es que demuestren que los judíos estaban totalmente cerrados a recibir revelación inspirada. Inspirada no, porque la revelación de los profetas viene en otra categoría. Deben de demostrar que los judíos podían, o estaban cerrados a revelación profética y que ellos no iban a considerar la revelación de los profetas como palabra de Dios por el simple hecho de que eso no estuviese escrito en la Torá. Muy bien. Voy ahora con Néstor. Néstor, vamos. Néstor ya se está saboreando. Estoy disfrutando al máximo como ustedes no se imaginan. Dime. Voy. 3, 2, 1, ya. Mira, voy a comenzar con Guido. Dice Guido que no había consenso para el canon y apela a la multiplicidad de cánones. Una cosa increíble, porque yo le preguntaría, ¿cuál es la teoría canónica de los esenios? ¿Cuál es la teoría canónica de los saduceos? Obviamente la respuesta es, no puede saberlo. ¿Por qué?
Porque hoy en día los académicos están todos de acuerdo, y te recomiendo que te las atribuye, dice que el canon de los saduceos estaba mucho más abierto, o sea, estaba mucho más amplio que simplemente el Pentateuco. En las crónicas samaritanas se muestra que los samaritanos estaban mucho más abiertos al canon en torno al Pentateuco. O sea, el Pentateuco no eran los únicos libros que ellos reconocían como los únicos inspirados. Eso significa que no podemos saber cuál es la teoría canónica de ninguno de esos tres grupos. La única que se conoce es la teoría canónica de los fariseos porque es la única lista que llegó a nosotros. Por lo tanto, como no sabes cuál es la teoría canónica, no puedes hablar de una multiplicidad de cánones de forma tan libre porque un académico no te lo va a aceptar en ese caso. La otra cuestión tiene que ver con el asunto del canon alejandrino. Señores, todos estamos de acuerdo en que Septuaginta en la época de Cristo era solo el Pentateuco. Por lo tanto, no se puede hablar de un canon alejandrino como tal, porque solamente Septuaginta en la época de Jesús era el Pentateuco. O sea, de acuerdo al testimonio de Josefo y de Filón de Alejandría, solo era el Pentateuco. Así también la carta de Aristea señala que el Pentateuco era solamente lo que se conocía como la traducción de los 70. Así que fuera de, ahí, de buscar como un elemento orgánico para poder refutar alguna idea en ese sentido. Ahora, con respecto a Lisboa, que fue el que más trató el tema de los judíos y eran sola escritura, Lisboa, los profetas profetizaban en torno al Pentateuco, porque los profetas tomaban el Pentateuco como el referente para poder emitir sus oráculos. De hecho, tú puedes hacer un ejercicio, esa es la recomendación que le han hecho los católicos romanos. Hagan un ejercicio de los profetas, cotejen las veces que se menciona el Pentateuco allí y se van a dar cuenta ustedes directamente que el Pentateuco sirve de base para que los profetas reciban sus oráculos. De hecho, el mismo Lisboa lo acaba de reconocer, nos ha dado un gran regalo porque ha reconocido que el sentido de inspiración de los profetas es muy distinto al sentido del Pentateuco. Diferente. ¿Por qué? Porque es derivado, querido. Por eso es que los judíos entienden que se hace dogmática desde el Pentateuco y los profetas se sienten, que es un teólogo católico, el término en el primer milenio no se utiliza. Ojo, el hecho de que el término no se utilice no significa de que podamos mirar o entender de que ya se aplicaba este concepto dentro del judaísmo y el cristianismo del primer siglo. Infalibilidad implica inerrancia. Es más, el concepto del cual parte Seth Bowe para hablar de infalibilidad en la iglesia y en el papado es la inerrancia. Dado de que la escritura es inspirada de forma plena, la inspiración garantiza veracidad, toda ella es verdadera. Y dado de que toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es verdadera, se sigue de que es inerrante. Y dado de que es inerrante, podemos afirmar con certeza de que es infalible. Eso es infalibilidad. Entonces podemos decir con certeza de que en el primer siglo, en el siglo del judaísmo de Jesús, era inerrante y lo podemos afirmar hoy en el siglo XXI. Y dado de que era inerrante en el siglo número 1, podemos afirmar de que la Biblia era infalible y solamente la Biblia era infalible para los judíos, porque incluso te puedo traer evidencia de cómo en el Talmud los judíos reconocen de que el Bet Din, que era la casa de justicia, o el Gran Sanedrín, eran falibles y podían equivocarse. Eso demuestra de que en su conciencia ellos entendían de que la legislación o la forma como legislaban era falible, podía equivocarse. Por otro lado, quiero señalar de Luis con relación al tema del profeta Malaquías. A ver, Malaquías hace parte del periodo profético y le voy a traer una cita de un erudito judío que dice lo siguiente: dado de que según la tradición rabínica la profecía cesó durante el periodo persa, cualquier libro posterior a esa época sería excluido por definición del canon. A ver, el canon judío es una consecuencia del cese de la profecía, al menos gran parte de la erudición judía así lo reconoce, se llama Moshe Albertal. Entonces, dado que cesó la profecía, ellos reconocen que cesó también el medio instrumental por el cual Dios proveía un contenido inspirado. Entonces, ahí se cierra el canon y se cierra el periodo profético e inicia el periodo de los rabinos, el periodo de los eruditos o de los sabios. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de un canon incluso en el siglo II antes de Cristo, como lo propone Julio Trevole. Tenemos el caso de Josefo, y el cual afirma con certeza de que ya en su tiempo, en el siglo I, existía un canon de 22 libros. Y es más, Julio Trevol propone al menos, y es más, el mismo Lee Martin McDonald reconoce de que el canon de Josefo va en consonancia con lo que luego se reconocería el primer listado oficial de Baba Batra, que hace parte de un texto judío en el cual el texto de Baba Batra reconoce el canon protestante como el canon judío de la época o del periodo rabínico. Entonces tenemos evidencia contundente que señala que el canon protestante y el canon de Baba Batra, que a su vez Lee Martin McDonald y personas como Julio Trevole señalan que están conectados con el canon del siglo I de Josefo. Es más, Josefo era fariseo. Otro dato puntual que me gustaría señalar, que permítame, denme tiempo, es una tesis que propone, creo que es Bicui, el cual dice de que Josefo, posterior a la destrucción del templo, como un medio de consolación, pide a este emperador que le entregue los rollos del templo. A ver,
¿Qué persona? Tiempo. Ve cerrando el punto ahí para darte unos minutos, unos segundos de gracia ahí. Claro, dado que Josefo recibió los rollos del templo, creo que es la persona idónea para decirnos cuáles eran los rollos que pertenecían a la liturgia y como parte del trabajo, ¿cómo decirlo? Bueno, hace parte de lo que los judíos en el templo, el judaísmo oficial entendía como la escritura. O sea, creo que la evidencia favorece ampliamente el canon protestante en Listo. ese sentido. Listo, perfecto. Ahí te dimos 30 segundos de más. Lucho, vamos con tus 3 minutos. 3, 2, 1, ya. Ok, el hermano Cristian justamente me da la razón. Lucho, no se te escucha. Estás muteado, Lucho, estás muteado. Dame un segundo, acá. Ahora sí. Ahora Listo, sí. Bueno, listo. Dale. vamos ahí. Juan, el hermano Cristian me da la razón y le da la razón a muchos protestantes que dicen que la sola escritura presupone el canon cerrado. ¿Por qué? Porque él, cuando pone el ejemplo de los judíos que tienen un canon cerrado, justamente cerrado, está poniendo como ejemplo a judíos que ya creen y sostienen que los profetas cesaron. Por lo tanto, ya tienen un canon ellos cerrado. La cuestión mía no era de esos judíos que tenían el canon cerrado, sino de aquellos judíos que en el tiempo, por ejemplo, de Malaquías, estaban abiertos a recibir revelaciones de profetas como palabra de Dios, aunque estas palabras aún no estuvieran en una escritura como tal. Por lo tanto, si estos judíos estaban abiertos a recibir palabra de Dios viva, eficaz, ¿verdad? Por profetas, aunque no estuviera por escrito, entonces no tienen solamente una fuente de palabra de Dios infalible. Y esto tira abajo la sola escritura. Si él me dice, y si él hace referencia a ese judaísmo particular del siglo I antes de Cristo, ya con un canon ya medio definido, bueno, entonces le estaría dando la razón a los protestantes que dicen que la sola escritura presupone ya el canon cerrado o al menos el progreso de la revelación divina cerrada, ¿ok? Más allá de cuántos libros deben o no deben ser parte del canon. Otra cuestión interesante de Cristian es que básicamente él descansa en la autoridad de los judíos, del judaísmo, para saber cuáles son los libros inspirados por Dios. O sea, Cristian descansa en el judaísmo. Básicamente para Cristian el que define el canon es el judaísmo, no la iglesia. Y bueno, yo me prefiero quedar con la posición católica porque es la iglesia la que tiene que definir, es la iglesia la que tiene que señalar cuáles son los libros inspirados, porque es la iglesia la que tiene el trabajo de reconocer la inspiración en los libros sagrados, no el judaísmo como tal. Bueno, yo voy dejando esto por aquí. Y sobre lo que dijo Néstor, sobre que los profetas giraban en torno a la Torá, yo no sé si con esto le quiere restar a las profecías, ¿no? Porque si las profecías pierden valor por el simple hecho de que están girando alrededor de la Torá, entonces, ¿para qué queremos las profecías? Descartemos los libros de los profetas. Total, ¿para qué queremos los libros de los profetas si ahí no hay nada nuevo? Todo gira alrededor de la Torá. Pero sin embargo, cuando ustedes leen los libros de los profetas, ustedes van a encontrar cosas que jamás van a encontrar en la Torá. Tiempo, Lucho. Ok, gracias. Tiempo. Listo. Bien, vamos ahora con Néstor, ¿sí? Vamos a centrarnos en el tema, porfa, ¿sí? Para no estar tocando dos temas al mismo tiempo, ¿bien? El eje central es la sola escritura. Vamos, Néstor, en 3, 2, 1, ya. Mira, hay un pequeño inconveniente, no han entendido para nada. Por eso que yo les digo, tienen que estudiar bien lo que significa revelación progresiva. ¿Por qué? Porque la revelación progresiva presupone que no está completa la información, pero sí es la información que se tiene lo suficientemente válida para ser norma de fe y conducta, que es la definición de eso la escritura. Entonces, la pregunta que se hace es, cuando los profetas miraban a la Torá, los profetas la veían como una norma de fe y conducta, y la respuesta es sí. Eso no niega el hecho de que haya una revelación nueva porque el canon no está cerrado. Pero esa revelación se coteja con la Torá. Simplemente, pregunto yo, ¿Isaías contradice a Moisés? No, Lucho. Por esas razones que lo que tú dijiste al final no tiene sentido. De hecho, te voy a regalar un libro que estoy escribiendo
para que digan que yo soy el último que siempre quiere decir todo. Un libro te lo voy a dedicar, se lo voy a dedicar a Guido y a Lucho. El libro de llamado sobre el profetismo, para que sepa que profeta no es el que mira el futuro solamente, sino el que miraba el pasado y evaluaba el presente con los escritos de los escritos que tenían disponibles. Esos escritos tienen calidad profética porque descansan sobre la naturaleza de la Torá. Eso no quiere decir que reste el valor de inspiración que tienen. Claro que son escritos inspirados porque el canon no estaba cerrado. Pero después de que este canon se cierra, no agregamos más libros como estos porque ya no gozan de la naturaleza de inspiración, pero estos libros sí miraban a la Torá. Ese es el punto que muchas veces se ignora. Entonces, la idea que tú resaltas ahí, tienes que conocer un poquito más esa temática porque es importantísimo, es parte de cómo se entiende el profetismo hoy en día dentro de la academia. Ahora bien, yo he notado que han mencionado de nuevo el tema del canon alejandrino. Mira, Guido, no existe un canon de Alejandría. No hay evidencias de un canon alejandrino. Hoy en día la academia no sostiene eso. Y te puedo recomendar a Gallagher, que por cierto ha demostrado esto de una forma fehaciente y clara. No hay una manera de comprobar el canon alejandrino, porque solamente se tenía como Septuaginta el Pentateuco, y la evidencia contemporánea lo ha señalado al respecto. La otra cuestión tiene que ver con el tema de sola escritura presupone un canon cerrado. Bueno, te voy a decir una cosa. La sola escritura no presupone un canon cerrado, porque sola escritura tiene que ver con la norma de fe y conducta. Para que se hable de fe y conducta como norma, un texto en particular necesita la base material que es el texto escrito. Ese texto se sirve como el único texto para validar de forma concreta cómo decir que el rey Acab pecó ante los ojos del Señor. ¿Por qué sabemos que el rey Acab pecó ante los ojos del Señor? Porque los profetas decían, Moisés dijo que la idolatría está mal y el rey Acab idolatró. El rey Acab es un idólatra. Entonces toman la Torá como una norma para evaluar la conducta y ese ejercicio lo hacen los profetas, porque fueron los profetas del Antiguo Testamento los que preservaban la Torá. Y por supuesto que esto tiene que ser recibido, y aquí concluyo esta parte, tiene que ser recibido. Esto no tiene nada que ver con que los judíos hayan sido los judíos, etcétera. Que el canon se haya cerrado en el siglo II después de Cristo, o en el siglo II antes de Cristo, como también dice Lee Martin McDonald con el canon fariseo. Eso no importa, eso no tiene nada que ver, porque el sola escritura no tiene que ver con el canon cerrado, querido. Eso es todo. Bien, vamos ahora con los 3 minutos del licenciado. Licenciado, me avisa. Ok. Vamos en 3, 2, 1, ya. Bien, ya, sí, voy a avanzar un poquitico más. En el debate también se hace alusión que el cristianismo del siglo I eran, cómo entender que eran solo escritura, lo cual es completamente contrario a las mismas evidencias como tal. Primero que todo, ni siquiera Juan, que es el último con que se da terminado la revelación divina hacia los años 90, ni siquiera para la época de Juan, lo que conocemos como los textos neotestamentarios, era ya algo que se hubiera definido de una manera ya canónica ni más. La primera evidencia que nosotros tenemos ya de los cristianos, que no hacía una diferencia entre lo que después fueron los libros canónicos y los libros eclesiásticos, que eso ya viene con Rufino y con Atanasio Alejandría en el siglo IV. Para el siglo I, otros textos eran tan revelantes, eran de una importancia tal, como era, por ejemplo, la Didache, que inclusive muchos eruditos dicen que faltó muy poco para ser incluido en los libros canónicos. Eso demuestra que los primeros cristianos del siglo I nunca fueron solo escritura. ¿A qué se basa? Porque creo que le da mucho escozor cuando nuestros hermanos protestantes quieren limitarnos con respecto al canon, pero el canon es fundamental, porque si vamos a hablar de solo escritura, tengo que saber cuáles libros van a ir a la par de ese mismo concepto. Fue Marción, un gnóstico, a mediados del siglo II, el que primero dio, por así decirlo, una lista, porque para la iglesia cristiana para ese momento no había definido como tal, que es un canon completamente castrado, donde solo incluía el Evangelio de Lucas y algunas epístolas paulinas, desechando todo lo que el Antiguo Testamento. ¿Cómo responde, no la Biblia, sino la iglesia, a esa primera iniciativa? Pues tenemos el Código Muratoriano, que nuestro amigo Néstor Díaz lo sabe, que fue descubierto por un sacerdote católico, el primer canon, por así decirlo, de las Sagradas Escrituras, y eso demuestra que hacia el año 150 los primeros cristianos consideraban algunos libros del Nuevo Testamento, no todos, porque algunos eran discutidos, a la par también del Pastor de Hermas, inclusive evangelios apócrifos como el Evangelio de los Hebreos y el Evangelio de Pedro. ¿Qué da a entender eso? Los criterios para definir nosotros solo escritura es un criterio eclesial,
porque Jesucristo fundó fue una iglesia. Por lo tanto, la Sagrada Escritura y la tradición son parte normativa de esos primeros cristianos, por el cual nosotros en la Iglesia Católica nos regimos hasta la actualidad. Y finalmente, si vamos a hablar de hechos históricos, los dos códices más importantes que son el códice sinaítico del siglo IV y el Códice Vaticano del siglo V son en expansión de la Septuaginta, como el Nuevo Testamento incluyen también el Pastor de Evans y también incluyen la Carta de Clemente Romano. Eso demuestra que los primeros cristianos nunca consideraron algo como tal, de algo que solamente fuera solo escritura, como el grito de batalla de Martín Lutero en el siglo XVI. Bueno, ese es mi aporte. Gracias. Quisiera que lidiaran nuestro amigo Néstor Díaz con el Canon Muratoriano y con el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, que son los, por así decirlo, una referencia tanto del siglo IV como del siglo V, porque esos son hechos históricos. Eso demuestra que lo que decía Martín Lutero es una innovación del siglo XVI. Gracias. Ya, vamos aquí. Cristian, tiene 3 minutos. Vamos, 3, 2, 1, ya. Dale, perfecto. Miro, acá le respondí a Guido su pregunta puntual de qué era infalibilidad y cómo conectaba yo este concepto con la escritura. Pero, a ver, no respondió Guido mi pregunta. Yo lo hice, ¿por qué no lo hizo? Si nos afirma de que el judaísmo del primer siglo no era infalible, no era solo escritura, pues que nos diga qué otra autoridad era infalible. Ya le definí que es infalibilidad, es inerrancia en forma básica, que otra autoridad era inerrante a la par de la escritura en el primer siglo. Si usted responde que el magisterio judío, pues se va a dar cuenta de que el cristianismo sería falso, porque de forma inerrante tenemos a un Caifás señalando a Jesús de hereje o de falso Mesías. Eso sería un problema para Guido Rojas. Entonces, eso demuestra de que en la práctica, de facto, el judío era sola escritura, porque no tenía otra autoridad inerrante a la par de la escritura. Entonces, creo que los demás temas de discusión terminan siendo innecesarios. ¿Por qué? Porque si respondemos a esta pregunta y llegamos a las consecuencias a las cuales nos lleva la respuesta, nos vamos a dar cuenta de que el judaísmo del primer siglo era sola escritura. Por supuesto, dado que el cristianismo nace en el primer siglo, en el judaísmo del primer siglo, sabemos y por extensión diríamos de que el cristianismo del primer siglo también es sola escritura. Es más, era un principio que asumían los apóstoles en el primer siglo. Con relación al tema de los profetas, creo que mi estimado Luis acá comete un error, una falacia de composición, porque él dice, a ver, si un profeta habla de forma infalible, por lo tanto el profeta es otra autoridad infalible a la par de la escritura. No, acá hay un problema muy grande. Una cosa es una declaración infalible y otra cosa es una autoridad infalible. El problema es el siguiente. ¿Cómo sabía el pueblo judío de que un profeta hablaba de forma inspirada, de forma infalible en un momento y en otro momento no? Porque recuerden, en el judaísmo ni siquiera el mismo Moisés se salva de haberse equivocado en algún momento de su ministerio. Es más, tenemos un ejemplo claro de un profeta equivocándose, Natán, cuando David va y le pregunta de que si él debía construir el templo. ¿Qué le dice Natán? Conforme has propuesto en tu corazón, ve y construye el templo. Pero no, luego Dios tiene que reconvenir al profeta y decirle, no, a usted no le corresponde construir el templo por cuanto has derramado mucha sangre y lo demás. Entonces tenemos un profeta infalible que muchas veces declaró de forma infalible ciertas cosas, pero en otro momento lo hizo de forma falible. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién regula cuándo un profeta habla de forma infalible y cuándo no? La Torá, y es más, no lo digo yo, lo dice un erudito judío. Dice, el cierre interno de la Torá dentro de la escritura sirvió para restringir la actividad profética a un ámbito no legislativo. O para decirlo de manera más extrema, como lo entendió Maimónides, este cierre interno confinó a los profetas a la tarea de amonestar al pueblo para que obedecieran la ley de Moisés. En última instancia, la ley de Moisés, la que le entregó Dios en su momento al pueblo judío, es la base por la cual se regulaba la voz del profeta. Claro, luego, posteriormente, la comunidad recogió las veces que el profeta habló de forma inspirada y luego se añade a lo que llamamos hoy en día la Tanaj. Pero, por supuesto, en última instancia, era la Torá, la ley, la que se encargaba de regular a los profetas y sus declaraciones. Entonces, un profeta tampoco era una autoridad infalible a la par de la escritura. Entonces, eso creo que socava el argumento de mi estimado Luis. No sé, el tema de la Septuaginta creo que se la dejo a mi estimado Tiempo. Ya quedó el tiempo ahí. Lucho, vamos con tus 3 minutos ahí. Okay. En 3, 2, 1, ya. Perfecto. Bienvenido, Cristian, a la iglesia Lucho, católica. ¿estás muteado otra vez, Lucho? Oh, siempre me olvido aquí. ¿Estás muteado otra vez, Lucho? Disculpa. Es que yo estoy transmitiendo esto para mi canal, entonces, viste cómo es. Bueno, mira. Dale, voy otra vez, voy. 3, 2, 1, ya. Ok. Bienvenido a la iglesia católica, querido Cristian. Gracias por reconocer que hay personas que pueden interpretar de forma infalible incluso a los profetas y después incluirlo dentro de un canon, ¿no? Porque la pregunta es, si regulaban a los profetas en base al canon, a la Torá, si regulaban a los profetas en base a la Torá, quiere decir que hacían un ejercicio hermenéutico, ¿no?
para poder interpretar si ese profeta podría estar hablando palabra de Dios o no. La pregunta es, ¿ellos eran infalibles a la hora de decidir si ese profeta hablaba palabra de Dios o no? Como para limitarlo o excluirlo o quitarlo de la ecuación. Es un poco extraño, ¿no? Yo creo que están cayendo en varios problemas justamente por querer sostener lo insostenible. Ahora, cuando Néstor dice que nosotros tenemos que saber más o conocer más, creo que él le da a la palabra conocer un significado un poco particular. Nosotros tenemos que conocer lo que Néstor conoce y no lo que otros exponen. O sea, porque, por ejemplo, Richard Müller, él dice que la sola escritura presupone justamente un canon definido. Ahora, resulta que la única postura válida y correcta es la postura de Néstor. Tenemos que sacar grandes académicos, profesores de universidades protestantes de la ecuación solamente porque no le cuadra a Néstor. Y eso es un problema, Néstor. Al menos que vos creas que sos el papa de los protestantes. Yo no creo que vos seas el papa de los protestantes, ni que te creas el papa de los protestantes. Deja un lugarcito también para esos protestantes y grandes académicos que dicen que sí, la sola escritura presupone, ¿verdad?, el canon cerrado. Dejale un lugarcito también para ellos, brother. No seas malito, no seas así de malo. Bueno, creo que no hay mucho más para agregar acá porque, bueno, estamos girando siempre alrededor de lo mismo, ¿no? El tema de la autoridad, ¿no? El tema de la autoridad. A ver, los judíos, los judíos no podían ser sola escritura. Primero porque, bueno, Néstor creo que hizo el intento de mostrar al menos los tres pilares de la sola escritura. La suficiencia material y formal de las escrituras, la perspicuidad de las escrituras, que solo las escrituras son fuente de autoridad. El judío, para hacer sola escritura, tiene que al menos proponer estos tres pilares, ¿no? Perspicuidad, etcétera, ¿no? Pero los judíos no tenían esta visión que tiene el protestantismo. ¿Por qué? Porque la autoridad definida en el judaísmo eran los rabinos. Vamos a suponer, una persona del pueblo no podía hacer un ejercicio hermenéutico apelando a las escrituras y después desafiar a los rabinos. Tiempo. Gracias. Bien, Néstor, vamos ahí con 3 minutos para ti, Néstor, en 3, 2, 1, ya. Mira, yo me estoy dando cuenta de dos cosas. Primero, es imposible poder responder a todas las argumentaciones de estos muchachos porque necesitan mucha aclaración. Y segundo, toda la base de su crítica es en torno a que yo me creo el papa de los protestantes o el único académico que piensa. Miren, todas las argumentaciones que yo he presentado no son mías solamente, son de líneas y académicos como tal. ¿Entienden? Es Agustín del Agua Pérez quien dice que en esas tres bases se hallan en el Pirkei Avot 522 en el desarrollo del judaísmo rabínico. Eso no es algo mío. Simplemente estamos siguiendo líneas académicas como tal. Así que es un contraste de académico con académico, no de Néstor Díaz con todos los académicos. Que quede eso claro. Primero. Número 2. Marción. Marción, querido Guido, no creó la primera lista. Marción mutiló una de las listas. Eso es lo que debe asumirse ahora mismo. Marción no desarrolla una lista nueva y entonces la iglesia responde, porque si fuese así, entonces el desarrollo del canon no es una tradición apostólica, es un desarrollo debido a que Marción les presentó un reto. Y eso ya no se sostiene hoy en día. Y si se sostuviese, es un problema para el católico romano, porque ahí tú tienes a Lucho diciendo directamente que él cree confiadamente en lo que la iglesia dice, pero al final de cuentas el canon del Nuevo Testamento no lo recibió la iglesia de los apóstoles. ¿Por qué? Porque nadie pensó en un canon hasta que Marción apareció. Por eso es que esa línea es problemática para ustedes. Ahora bien, nosotros estamos hablando del canon del Antiguo Testamento, que esa es la discusión. Cuando yo hablo del canon del Antiguo Testamento, tengo que presuponer claramente que es un canon recibido de los judíos. Y obviamente la evidencia es que tienes la lista más antigua, incluso más antigua que el canon moratorio, es la lista de Baba Batra. Por lo tanto, tú tienes una lista del Antiguo Testamento mucho más antigua que Baba Batra, que por cierto, mucho más antigua que el canon moratorio, que por cierto ni siquiera es una lista del Antiguo Testamento, es una lista del Nuevo Testamento. La lista de Melitón de Sardis, que es del Antiguo Testamento, es muy parecida a la de Baba Batra, de hecho casi la replica completamente, y esa lista es casi contemporánea a Baba Batra, siendo Baba Batra la primera lista de todas.
que es la que replica el canon protestante. ¿Por qué? Porque Josefo más o menos la menciona y al mismo tiempo porque Josefo está recibiéndola de antes de la guerra, lo que nos hace suponer directamente que este canon fariseo, como lo llaman, es un canon que se conocía cerrado ya en la época de Cristo. Ahora bien, Jesús asumía ese canon como tal, y es una discusión que yo he hablado muchísimas veces. No sé si tengo que desarrollarla acá en el poco tiempo que me queda, así que prácticamente yo solamente les dejo con las palabras de Jesús y le creo a Jesús. Hagan todo lo que los fariseos dicen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, pero no lo que ellos hacen, lo que dicen. Y una de las cosas que los fariseos dijeron era, ¿cuál era la lista canónica? Simplemente, punto y se acabó. Bien, ahí está el licenciado Guido, pero viste que no sé si el licenciado Guido puede salir y volver a ingresar porque no me está apareciendo aquí en OBS, para poderle dar el chance ahí al licenciado porque no me está saliendo, no me quiere aparecer aquí en OBS la imagen del licenciado. Entonces, para darle allí su tiempo, ¿no? Bien, oye, esto se puso bueno, caramba, vale. ¿Qué dices tú, Néstor? Bueno, yo te voy a decir sincero, hay muchísimos datos que se pueden tratar. Obviamente es imposible. Eso yo entiendo que tal vez a Cristian, al mismo Lucho, al mismo Guido, le es imposible tratar todos esos tópicos en 3 minutos, simplemente, porque hay muchas líneas que se tratan. Por ejemplo, y no quiero que alguien venga a decir que pensamos nosotros que porque una fuente puede ser falible e infalible, no por eso nos hacemos católicos romanos, porque creo que a Richbel yo le dije, yo puedo aceptar eso, el problema no es que no estamos discutiendo un tema de si esta persona es falible o infalible en el momento en que escribe, porque estamos de acuerdo en que cuando escribe es infalible, pero no cuando no escribe. Así que todo queda al final de cuentas registro escrito. Ahora, lo que yo sí considero, y aquí esto es algo importante, es que si vamos a hablar de tradición, para el Antiguo Testamento, por ejemplo, la tradición es escrita. ¿Y cómo lo sabemos? Porque creemos que Moisés escribió el Pentateuco. Ahora, si yo digo que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que se escribió mucho tiempo después, la tradición oral es válida, pero entonces las escrituras mienten al respecto en cuanto a la paternidad literaria de Moisés, porque las escrituras presuponen que Moisés escribió el Pentateuco. Jesús cree que Moisés escribió el Pentateuco. Y por lo tanto, nosotros deducimos que el Pentateuco fue escrito por Moisés. Ahora, si Moisés escribe Correcto. el Pentateuco está repleto de testimonios, de testimonios presenciales. Es decir, Moisés no necesita que le cuenten el paso del Mar Rojo porque él lo vivió. Moisés no necesita que le cuenten los eventos del Sinaí porque él los vivió. Si es tradición recibida como tal, no puede ser oral. Lo que podría ser oral es las tradiciones de los patriarcas. Ahí sí. Pero esas tradiciones también están sustentadas sobre documentos escritos porque tienes las Toledot, las genealogías, que Moisés fue muy cuidadoso en colocarlas en el Génesis. Así que el tema de la tradición oral como que va perdiendo peso a la hora de tú poder trazar un desarrollo histórico del Pentateuco, tal y como se presupone desde una opinión más conservadora que la que asumen muchos liberales. Ahora bien, esto no es porque yo lo digo, porque me salga de los sobacos, es porque hay líneas académicas conservadoras que sostienen ese punto que son mucho más sólidas. Ahora, dirá Lucho, por ejemplo, yo entiendo a Lucho, yo sé que Lucho quiere decir es que tú no puedes hacer como válida una sola de las líneas que hay. No, yo no estoy tratando de decir que una línea sea más válida que otra. Yo lo que estoy diciendo es que una es más bíblica, más apegada al texto que otra. Y yo prefiero la que está más apegada al texto bíblico porque yo creo, como Lucho muy bien confiesa que cree, que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, si Jesús dice que Moisés escribió el Pentateuco, ¿quién soy yo para decir que se equivocó? Más aún, si Jesús dijo que debo obedecer lo que dice el fariseo, porque él solo reconoce a los fariseos como los que se sentaban en la cátedra de Moisés, y los fariseos tenían ya un canon, bueno, pues, ¿quién soy yo para decir que los fariseos tenían un canon que los cristianos del siglo I asumieron? Más aún, Pablo era fariseo. Y no hay evidencia en ninguna parte, Lucho no me va a decir, en ningún texto del Nuevo Testamento, que Pablo negó el canon de los fariseos, que ya estaba cerrado en su época. Porque Lee Martin McDonald dice que el canon fariseo se cerró en el siglo II antes de Cristo. Es el Lee Martin McDonald que es de los que cree que el canon se cerró en el siglo IV, el canon de la iglesia cristiana. Pero él reconoce el canon fariseo cerrado en el siglo II antes de Cristo. Y no hay evidencia en el texto que Pablo, que había sido fariseo, negase ese canon. De hecho, él utiliza expresiones que los fariseos utilizan cada vez que los menciona pasajes del Antiguo Testamento en las epístolas, como el hecho de que él coloque
a los Ketubim como parte de la Torá. Y así lo hace Pablo cuando dice, porque la ley está escrito y comienza a citar libros, citas de los Salmos, no citas de Deuteronomio, ni de Génesis, ni de Números, ni de Levítico, ni de Éxodo. Comienza a citar citas de los Salmos, pero a todos los coteja con la palabra ley. ¿Por qué? Porque los fariseos hacían eso. Entonces Pablo, en su teoría canónica, es muy vinculada a los fariseos, porque ellos dicen muy bien que no hay una, en la Biblia no hay una lista de los 66 libros. Ese es el punto más grande que le dan a favor a la sola escritura, porque están dando a entender que entonces podemos nosotros estar claros y conscientes de que si hay un canon ya cerrado, por lo menos para los fariseos, y que Jesús valida a los fariseos cuando dice, hagan todo lo que ellos dicen, no lo que hacen, bueno, pues entonces, ¿quién soy yo para decir que había otro canon aparte de los fariseos que los cristianos tenían? Ah, no, porque si estaban en griego, nada que ver con eso, porque la Septuaginta solo era el Pentateuco en el siglo primero. La Septuaginta solo era el Pentateuco. ¿Puedo decir algo? Y la evidencia documental es apabullante respecto a eso. Sí, yo creo que, no sé, Néstor, tú me indiques también, porque el licenciado Guido me parece, yo vi desde hace rato que tenía mala conexión y no me sale aquí o sea, veo que está en la plataforma, pero no termina de cargar su imagen y así va a ser un tanto complicado, ¿no? Bueno, mira, entonces, para que no sea, porque esto es 2 y Lucho. No, sí, por no eso es puede ser un como 2 ir para metiendo un 1. bocadito ya cada uno para Entonces yo ir creo que lo que cerrando. debe hacerse ya sin ánimo de tiempo y todo, que cada Sí, cual ajá. emita lo que tenga que decir. Ya yo acabo de hablar, Exacto. obviamente. Así Ujú. que no sé a quién tú le darías el chance. Sí, ir metiendo un bocadito como para que vayamos cerrando ahí. Adelante, Lucho. Pues. Ok. Bueno, yo entiendo a Néstor. Lo único es que él presupone algunas cosas que no puede demostrar. Él no puede demostrar que cuando Cristo cita a Moisés o a los profetas, realmente esté avalando que Moisés escribiera el Pentateuco. No lo puede demostrar, porque Jesús no dice Moisés escribió el Pentateuco. Néstor lo asocia la palabra ley con Pentateuco. Bueno, eso es lo presupone Néstor, ¿no? No lo puede demostrar así de forma científica, ¿no? Bueno, yo lo entiendo. Eso, ¿se puede presuponer? Sí, se puede presuponer, pero debe dejarlo como eso. Es una presuposición. Ahora, sobre el tema del canon, de quién cierra el canon del Antiguo Testamento y todas estas cuestiones, es que yo, una vez más, reitero, me quedo con la versión católica. Yo como católico acepto el canon del Antiguo Testamento no porque los judíos cerraron algún canon, porque yo no le doy autoridad a los judíos para que me cierren ningún canon. Mi canon está construido desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, a mí no me importa mucho cómo cerraron o qué problemas tenían los judíos, que algunos incluían los deuterocanónicos, otros no. A mí no me interesa. Habían judíos que creían que solamente los 5 libros eran palabra de Dios y se limitaban simplemente al Pentateuco y excluían a los libros de los profetas. Habían otros que no, que tenían una versión más al tipo protestante, ¿no? Pero el tema es que yo me quedo con la versión católica. Es la iglesia la que tiene la autoridad para cerrar el canon, ¿ok? Para cerrar el canon. El canon de la iglesia católica comienza en Génesis y no termina con Malaquías, termina en Apocalipsis. Y es la iglesia la que tiene la autoridad para determinar tal cosa. Yo me quedo con esta postura, al menos que Néstor me pueda demostrar que la iglesia no tiene esa autoridad y que esa autoridad solamente le compete a los judíos. Si él demuestra que solamente a los judíos y que los judíos son nuestra autoridad, bueno, allá él, ¿no? Puede demostrarlo, que no creo, él va a hacer intentos, pero no va a poder demostrarlo, ¿no? Así que bueno, señores, yo me despido, muchas gracias. Antes de que te vayas, solamente voy a decir esto, y también yo tengo que despedirme, porque yo también tengo un live programado en 1 hora y tengo que prepararme para ese live sobre masculinidad tóxica con Luis Faraj. Pero quiero decirte algo, Luchito, así, en buena onda, chévere. Mira, lo primero, que quede claro ante todos que ya no estamos hablando de sola escritura, estamos hablando de canon. Esto es muy importante, porque la sola escritura
es un tema aparte del canon, ya que yo podría decir que el canon está incompleto y aún así aplicar el principio. Incluso si existiese tal cosa como un canon extendido del Antiguo Testamento, el principio de la Escritura podría bien aplicar todavía. ¿Por qué? Porque el principio es otra cosa. Ahora, ¿cómo se cierra el canon? Entendemos nosotros que el canon se cierra por causa del principio de la Escritura. Es decir, apelando a ese principio es que se cierra el canon. Yo creo que esa es la única manera como se puede hacer un debate de canon que esté primitivamente relacionado con la sola Escritura. No porque el tema de sola Escritura tenga que ver con el canon, sino porque al desarrollar aristas como tal, bueno, yo quiero tratar el canon. ¿Cómo se cierra el canon? Bueno, con la aplicación del principio de sola escritura, pero eso presupone que la sola escritura es anterior al cierre del canon. ¿Se entiende eso? Que quede eso muy claro. Ahora bien, Lucho, yo entiendo tu afectación por la iglesia. Es decir, yo creo que lo que tú dices de que la iglesia es la encargada de definir el canon, bueno, yo creo en algo parecido. Es decir, el canon no se cerró solo. El canon se cerró porque la iglesia lo reconoció. ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa, querido Lucho? La diferencia es en el tiempo. La diferencia que tú y yo tenemos no es quién lo cierra o por qué se cierra, sino es en el tiempo. Yo creo que se cerró en el siglo primero. ¿Por qué? Y hablando de todo, el Nuevo Testamento entero. Te digo por qué. Porque si yo creo que se cerró en el siglo IV, entonces tú me estás diciendo que los cristianos primitivos no tenían seguridad de canon del Antiguo Testamento hasta el siglo IV. Y no solo eso, si no tienen seguridad, ¿cómo sabes que estos escritos son inspirados para hacer doctrina? Que es lo que Pablo hace. Y lo que nosotros llamamos sola escritura es justamente que tomamos estos libros como sagrados y canónicos en un sentido, pues la palabra canon tiene muchas acepciones diferentes, pero en un sentido tomamos estos libros como canónicos porque entendemos que estos son la norma de fe y conducta. Eso es lo que se llama sola escritura. Entonces, no tienes el canon cerrado, pero sí la sola escritura. Ahora bien, si estos libros son los que definen la doctrina y Pablo no hace doctrina, sino con los salmos y con Isaías, porque la mayoría de los textos que Pablo cita son de los salmos y de Isaías y también cita de la ley, pero sobre todo de los salmos y de Isaías. Y desarrolla su doctrina de la justificación de la fe por causa de Abraham. O sea, cita a Abraham en Romanos 4. Comienza a desarrollar conexiones con Adán y Cristo, conexiones con Sara y Agar. Es decir, está construyendo doctrina con los libros del Antiguo Testamento. Si no está cerrado el canon, escucha bien, entonces, obviamente, tenemos dos opciones. La primera opción es suponer que ellos hacen doctrina con un canon abierto, número uno. La segunda opción es que hacen doctrina con un canon cerrado. Cualquiera de las dos opciones es válida para la sola escritura. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque ya sea que esté abierto el canon o que esté cerrado, aún así estos son los libros que ellos usan para hacer doctrina. Ese es el No, punto. estamos Eso de se llama acuerdo. sola A ver, escritura. yo estoy de acuerdo Pero déjame contigo. terminar. Pero yo sé que sí. Ahora, por eso es que yo digo que si se dialoga, se puede entender. No hay necesidad de ya generar debate sobre este tema, porque creo que hay caricaturización y por eso fue lo que le dije a Riguardidón. O sea, perdón, a Riguardón. Yo le dije directamente eso, es que caricaturizas. Ahora bien, la otra cosa, y con esto concluyo, la otra cosa, porque esto que hablé es del Antiguo Testamento solamente, pero la otra cosa es el Nuevo Testamento. Cuando yo cité a Ratzinger, y lo digo porque he visto que alguien ha malinterpretado, Ratzinger es muy claro. Ratzinger dice que el concepto de canon del Nuevo Testamento debe ser entendido como regla, que es la acepción de canon, porque ellos tomaban los escritos de los apóstoles que se estaban produciendo como el lente para mirar el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice sola escritura, es genuinamente neotestamentario, dice, porque la escritura es el Antiguo Testamento. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con ello, para los cristianos primitivos, porque el Nuevo se está construyendo. Ahora bien, esos escritos del Nuevo Testamento son analizados a la luz de los escritos apostólicos. Y como el Nuevo Testamento tiene libros solamente del siglo I, que son los apostólicos, no todos los libros que se escribieron en el siglo I, sino los apostólicos en este caso, y los que se preservaron. Bueno, pues entonces aquí tú tienes claramente una concepción primitiva de canon del Nuevo Testamento en el siglo I, que sirve para analizar el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice Ratzinger. Y Ratzinger
no tiene problemas en verlo como sola escritura y decir que es genuinamente neotestamentario. Ahora, la última cuestión respecto a ese mismo punto es, si el canon del Nuevo Testamento estaba abierto en el siglo IV, luego no se recibió de los apóstoles. Y algo tan importante como el canon no se recibió de los apóstoles. Es una postura peligrosa. Yo no sé por qué el catolicismo romano la sostiene. A ver, Porque ningún protestante tiene problema en reconocer que la iglesia jugó un papel verdadero. Al final, yo dije, la iglesia juega un papel, nadie lo niega. En la configuración del canon es un papel pasivo. En la preservación del canon es un papel activo. Es así como yo entiendo columna y baluarte de la verdad. Columna porque predica la verdad que es la escritura y baluarte porque la preserva. A ver, fueron los creyentes primitivos quienes preservaron esos textos que hoy tenemos como el Nuevo Testamento, pero los preservaron porque tenían conciencia de que estos textos eran canónicos en un sentido diferente al que hoy entendemos canon, en un sentido de sagrado. Y por esta razón, estos textos terminan siendo reconocidos por la iglesia, pero la iglesia tiene que reconocerlo a partir de las marcas inherentes del texto. Es decir, ella tiene que decir, Mateo es inspirado, porque cuando lea Mateo, descubre que es inspirado, porque ella no tiene ella no tiene otra fuente para decir, bueno, de esta fuente externa me dice que Mateo es inspirado. Porque los padres que podría mencionar, por ejemplo, Papías, asumen que es inspirado porque lo escribió Mateo. Es decir, por un criterio temporal, que es el que el protestante utiliza, de que el criterio temporal es el siglo I, porque Mateo no vivió en el siglo IV. Así que es un problema que hay, que tiene que ser analizado para que no haya estas diferencias que se tienen. Entonces, sí, el canon, si yo digo que se cerró en el siglo IV, tengo graves problemas, porque entonces toda esta cosa importante que llamamos canon de la Biblia no se recibió de los apóstoles, sino que es resultado de un conflicto con los gnósticos. Y por eso es que yo no puedo asumir que sea por causa de Marción, porque eso no lo asumen muchísimos autores hoy en día. A ver, pero cuando vos te referís al siglo I, por ejemplo, vos estabas hablando de Pablo. Vamos a ir cerrando, hermano, porque a Néstor le quedan 15 minutos ya también para... Yo cierro con esto. Pero que hable. Ok. No, que hable, pero que al mismo tiempo concluya. Sí, concluyo. Cuando vos decís que en el tiempo de Pablo citaba el Antiguo Testamento, etcétera, y si para la mente de Pablo había un canon cerrado, ¿no? Esto no puede ser porque si para Pablo había un canon cerrado, ¿qué pasa con Apocalipsis? ¿Ok? Entonces, acá hay un problema, ¿no? Obviamente que vos estarías hablando de un canon cerrado del Antiguo Testamento. O sea, claro. estaría... Claro, pero para el apóstol Pablo no puede haber un canon cerrado. Para el apóstol Pablo... Del Antiguo Testamento no. ¿Cómo? No porque, a ver, ese concepto de canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento es un concepto que vos de repente manejaste y muchos protestantes. Para nosotros el canon es de Génesis a Apocalipsis. Al menos que vos me demuestres, al menos que vos me demuestres que el apóstol Pablo también hacía esta distinción entre canon del Antiguo y canon del Nuevo, cosa que es imposible, ¿no? Lo hace. Dice el régimen viejo de la letra. Lo presuponés o lo inferís, pero ¿dónde? Pero Lucho, si está implícitamente, quiere decir entonces que sí existe. 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué dice? 2 Corintios capítulo 3. ¿Y qué dice ahí? El régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del espíritu. Pero eso está hablando del pacto, del espíritu del pacto, pero no de canon. Y la idea de canon. Y es que con Cristo no inicia un nuevo pacto, Lucho. Ven que están haciendo la inferencia. No, lo que pasa es, oye, ¿qué pasa, Lucho? Es que tú presupones que no se tenía en la época de Cristo un canon cerrado del Antiguo Testamento. Y vos presupones que sí. Es que los académicos están de acuerdo en que estaba cerrado hasta el McDonald's. No generalices. No generalices, Néstor. Después quedas mal parado porque te sacan textos de académicos que te muestran que no, bro. Estás mal parado tú porque estás mostrando que no conoces la línea general de los académicos. No seas malo. Querido. Escucha, la línea de los académicos. Bueno, me despido yo. Después hablamos otro día y está interesante esto, ¿eh? Ok, te voy a hacer una última pregunta y dale. Y te hago una última pregunta, pero yo también me tengo que ir. Última pregunta. Si la iglesia es la que define el canon, sí, ¿por qué tenemos multiplicidades de cánones incluso antes de la Reforma Protestante? Ok. La pregunta es,
¿qué entendemos nosotros por cerrar el canon? Porque yo entiendo por Exacto, cerrar la el canon. iglesia cerró el canon. Exacto, la iglesia cerró el canon. La iglesia católica Muy bien, romana. ¿cuál iglesia? La iglesia católica La romana. romana. Exacto. Ok, ya. Pero entonces la etíope es menos iglesia que la romana. En cuanto a cerrar el canon, y sí, no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces tú estás diciendo que la iglesia de Roma tiene mayor autoridad que la etíope. que Sí, es totalmente, otra totalmente. iglesia. Sí, totalmente. Entonces eso significa que para ti la iglesia solo se reduce a Roma. Sí, en el sentido de que todas las otras tienen valor en cuanto a Roma. Ok, entonces, ¿por qué tú eres ecuménico? Porque yo entiendo que como practican y tienen señales de esta iglesia, única iglesia de Cristo, por ende tienen un tipo de unidad incompleta, imperfecta, pero Ok. tienen. Ok, tienen unidad, pero tú reconoces la valía de las iglesias etíopes. Sí, claro, obviamente. Por lo tanto, las iglesias etíopes son tan iglesias para cerrar el canon. No, no lo creo. ¿No lo crees? Ok. Las iglesias etíopes tienen un canon más antiguo que la de Roma. Y no, pero el tema del canon no es por antigüedad, es por No la es por autoridad antigüedad, de la claro, iglesia. totalmente. Entonces, mientras más tiempo pasa, más inseguridad tenemos con el canon. Bueno, eso es para los protestantes. Ok. En base, ¿cuándo cerró el canon la iglesia católica romana? Por Trento, por allá. En Trento. Ok. Entonces, la iglesia católica romana cerró el canon hace 500 años atrás. Lo dogmatizó, sí. Ok, cerró el canon, entonces, si lo hizo dogma es porque está definitivo, porque antes Sí, se claro. tenía dudas al respecto. Ponele Entonces, que eso sí. significa que no estaba cerrado del todo si había dudas. No había dudas, como dudas. No había dudas. No, claro. No, que no, sí no, había no. dudas. No. De hecho, sí, habían Biblias, ¿Ves, habían Lucho? Biblias de universidades en Inglaterra que tenían Sí. libros distintos ¿Ves, y eran Lucho? pertenecientes a la Claro, iglesia pero católica. a ver. Pero, detente. Pero ves, Lucho, Sí. no conoces la academia, ese es el problema tuyo. Ese No, es tu no, pero a problema. ver. Tú me dices que me creo el mejor académico, yo no me creo el Pero, mejor a ver, académico. yo te Pero tú entiendo, no conoces la academia, Néstor, ese es el punto. entiendo la discusión por dónde va. Ya vamos cerrando, Obviamente, muchachos. a ver, de alguna manera, eso que le pasó a la Iglesia Católica pasa en el protestantismo porque sacan el final largo de Marco, lo ponen, lo sacan, pasaje del tema de, por ejemplo, el tema de la mujer en adulterio, también ponen, sacan, no saben. Eso Ok. es crítica textual. eso Bueno, no sí, toca. pero sacan. Yo tengo acá Biblias que no tienen esos pasajes. Por lo No, tanto, no es que no lo sacan, es que le ponen entre corchetes. no, Es la específico. sacaron, acá no está. ¿Ves? Tengo Biblias protestantes ¿Cuál? de sociedades Mencióname bíblicas cuál. que no tienen. Por ejemplo, mira, Generalmente lo que se hace en sociedades bíblicas, es porque de hecho he hablado con sociedades bíblicas, di una conferencia sobre canon justamente en sociedades bíblicas. sí, del pero vos leíste Pregunta. la De hecho, por Biblia ahí está el textual, la doctor Biblia Irak, textual. Irak Santiago, está por ahí. Claro, en pero el la chat. Biblia Pregunté y textual, me dijo, la no, versión que trabajó en 4, eso. a ver, la versión 4 no trae el final largo de Marcos, no lo trae. ¿Pero cuál versión? ¿De La cuál? versión 4 de la Biblia textual. Ah, la BTX. Claro. La cuarta edición de la BTX. Sí, yo la tengo. Bueno, pero ellos no te es de colocan- sociedad escúchame, bíblica. No tiene. De hecho, te la puedo mostrar. Yo sé, pero yo la tengo la BTX. Ahora, yo no he revisado lo del final de Marco, así sería, porque la tengo en Santiago, en mi país. Pero sí puedo decirte que la he revisado y lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos colocan en la cuarta edición los finales en un apéndice. O sea, no es que la sacan tampoco. Es que la ponen en un apéndice. No es que la sacan. Uy, se congeló la imagen de Lucho ahí, vale. Bueno, Lucho, ¿estás por ahí? Aquí volví, Sí, bueno, volví, no, volví. Ok. Va a ir Simplemente, cerrando también ya, mira, vale. esta Biblia que está aquí es de sociedades bíblicas. Tiene Sí. cuatro, es Esa del la Nuevo BTX. Testamento, ¿ok? Es del Nuevo Testamento, ¿no? Solamente del Nuevo. Tiene 3 versiones distintas. O sea, va siendo un paralelo de 3 versiones distintas protestantes y no tienen el final largo. una pregunta. ¿Ese final largo no está en Marcos o lo tienen en un apéndice? No está. No está. Ok, no está. Está bien. Pero eso no anula el hecho de que no se ha dogmatizado esta temática dentro del mundo protestante. No, yo estoy de acuerdo. A lo que yo voy es que, aunque para el protestantismo la Biblia esté cerrada y la mayoría de los protestantes se apeguen a lo que ya se cerró, no dejan de aparecer figuras dentro del protestantismo que se animan a desafiarlo. Vos le podés llamar teólogos Sí, pero- liberales. Vos pero me tú podés estás decir- consciente. Espera, sale mucho ruido, no sé de qué. Se oye raro, se oye como muchas Sí, voces. sí. Pero tú estás consciente, querido,
que eso no anula ni la sola escritura como principio No, epistémico. obviamente que no. Muy No, bien, no, no. excelente, gracias. Y lo segundo, que tampoco anula el hecho de que si nosotros decimos que el canon se cerró tardíamente, entonces nosotros no podemos decir que es tradición apostólica, porque se Eh, cerró mucho después de los apóstoles. Pero obviamente que la definición del dogma no es una tradición apostólica. Eso es Pero se parte de la supone que el iglesia. contenido del dogma esencialmente tiene que ser definido de la tradición apostólica. No, ¿Sí no o no? necesariamente, no necesariamente. Esencialmente no se puede definir No, la no, no. A escritura. ver, lo que se necesita de la tradición apostólica, esto es lo que yo entiendo, lo que se necesita Ok. de la tradición apostólica para el tema del canon, justamente es que yo pueda encontrar en la tradición apostólica la autoridad que posee la iglesia para hacer tal ejercicio. Pero ya esa es una petición de principio. Bueno, vos Yo te podés estoy verlo diciendo a como ti una que petición de principio, escucha, pero hay una evidencia, es que hay evidencia, es que la petición, miren, la petición de principio es válida hasta cierto punto, igual que la ad hominem, igual que el razonamiento circular. Es decir, a veces yo escucho que la gente dice falacia de tal cosa. Es falacia en un momento se permite. Es decir, en un momento yo puedo apelar a la autoridad, ¿verdad? ¿Hasta qué? ¿Cuándo es que la apelación a la autoridad se convierte en una falacia? Cuando yo tengo evidencia en contra. Entonces, ¿qué sucede? Que la evidencia está en contra de esa presuposición, porque ya tú tienes listas más antiguas del siglo IV del Antiguo Testamento cerradas. Y no solo eso, sino que también tú tienes patrones que se repiten y finalmente tú tienes evidencia testimonial mucho más antigua que habla de que por lo menos en el siglo I había un grupo de ese mosaico de judíos diferentes del Segundo Templo, había un grupo cuya teoría canónica estaba cerrada. En ese caso, ese grupo se replica en el Nuevo Testamento por dos razones. Primero, porque Jesús, en un momento dado, llega a decir, como base esencial, que él reconoce solo a los fariseos sentados en la cátedra de Moisés. Jesús no reconoce a los saduceos. Jesús no reconoce a los esenios. Jesús reconoce a los fariseos, cuya teoría canónica nosotros hoy conocemos. Segundo, que tú tienes a un apóstol que escribió el 48% del Nuevo Testamento, que siempre se reconoció fariseo. Porque este apóstol, Pablo, cuando lo estaban juzgando en el Sanedrín, él dijo, yo soy fariseo, no yo fui fariseo. Sigue siendo fariseo, porque el fariseísmo tenía nociones que comparte con los cristianos, como la resurrección de los muertos, etc. o sea que vos Entonces desde él ahí veía inferís en el todo. cristianismo, pero oye esto, él veía en el cristianismo el cumplimiento definitivo del ideal fariseo, que superó al ideal fariseo. Pero no hay evidencia de que la teoría canónica que los fariseos tenían, Pablo la negase. Ahora tú dirás, ¿eso es inferencia? No es inferencia, porque la práctica del apóstol Pablo es justamente esa. Pero el punto más importante es que tú tienes la evidencia completa de que hay un canon cerrado para el siglo I del Antiguo Testamento. Y que esto se reconoce como escritura, por supuesto. De hecho, yo cuando he debatido sobre temas como sola escritura, que lamentablemente lo conectan con el canon, cuando se les cita 2 Timoteo 3:16, dicen, pero escritura ahí es el Antiguo Testamento. Y pareciera como que ellos en esa respuesta inconscientemente están reconociendo que hay un Antiguo Testamento en la época de Pablo. Oh, qué interesante, pero no que se cerró en el siglo IV, después de Cristo. Entonces me estás reconociendo el Antiguo Testamento en el siglo I, cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Esa es la inconsistencia de me la podrías apologética decir católica cuando romana dice, debatiendo sobre este ok, tema. pero mostrámelo, mostrame. ¿Dónde dice te eso? muestre qué. Antiguo ¿Que te muestre Testamento. qué? El Antiguo Testamento. Pero eso no fui yo que lo dice, esos son ustedes que lo dicen debatiendo con uno cuando le ponemos De hecho, 2 tú lo Timoteo dijiste en el 16. debate conmigo, Lucho. Claro, pero no, Esos no, son no, ustedes no, que no, lo pero dicen, pará, no soy yo. no, no, Lo no, dijiste en el no. debate conmigo, Lucho. O sea, No, de verdad, a ver, no, pero pará un poquito. Señores, vamos Yo a dejarlo ahí. no, pero pará. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos que cuidar a nuestro Luchito con mucho cuidado. Pablo, Ah, pará, un ya, segundo, ya. un Pablo, segundo, dame si un estás segundo. aquí, Pablo, tienes que hacer un short de No, esto. Ve no, al pero- debate conmigo donde No, Lucho dice dale. que esas escrituras son el Antiguo Testamento y colócalo aquí pero en pará, este fragmento brother, también. pero no, Que ganan no. las águilas, Cristian. No, Néstor, ¿sabes lo que pasa? Diablo, Por esto, Cristian, mira, yo me voy. por esto, no, pero sinceramente, por este Misión tipo está de cumplida. cosas, a ver, por este tipo de cosas es que yo no puedo tomarte en serio. Porque, a ver, yo creo que cualquier persona, no, en serio.